Ahora sí. Dígame si se ve y se escucha y arrancamos. Joya. Bueno. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a retomar un poco lo que estábamos haciendo el viernes, previo al problema con internet, que era terminar lo de la maquetación. Así podemos arrancar con JavaScript. Esto está bien. Bien, bueno. Les comparto de paso un tip que tienen en Sublime, que es que si van a proyecto, lo tengo en inglés, agregar carpeta y seleccionan la carpeta en la que están trabajando, en este caso clase 4, les va a abrir esto acá, donde van a poder ver los archivos de su proyecto. Bien, bueno, vamos a ver dónde estábamos. Y teníamos computador. Bien, bueno. Reitero esto muy brevemente, pero les contaba que una de las cosas que yo hago a la hora de maquetar me refiero a pasar de un diseño a una página, es abrir el diseño en Google Chrome, así tengo siempre como en una pestaña el diseño y en otra la página, y ir viendo ir comparándolos. También lo voy a abrir acá en Sketch, que es el programa que yo uso para... si es que anda. Ahora quedó. Fuck. Ahí está. Oh. No lo vamos a usar por ahora. Entonces, la idea de la primera parte de la clase de hoy es replicar un poco lo del blog, la maquetación, y después arrancar con JavaScript. Bien, les cuento un poco el panorama que estamos, que es lo que habíamos visto en la clase pasada, hasta donde llegamos, que tenemos un archivo HTML típico con su tag HTML que tiene adentro a head, que tiene la información que no muestra la página, pero que sí se ve de alguna manera, y después en body lo que se ve. Tenemos, bueno, otra cosa que les decía es que está bueno analizar, y está mejor aún analizarlo en papel y lápiz, las cosas que uno tiene en el diseño para que sea mucho más fácil maquetar. En este caso no lo hago porque sería un quilombo, tendría que filmar el papel y lápiz, pero se los recomiendo que lo hagan en sus casos. Pero en definitiva les mostraba que tenemos una primera parte, que es esto, que es lo que se llama header, que es la parte de arriba de la página, y abajo tenemos lo que se puede decir el contenido o el body o lo que sea de la página. También les decía que una buena práctica a la hora de programar, como varias de las que vimos, es escribir las clases en inglés. Esto porque nada, es un estándar que se usa. Te los recomiendo hacerlo, pero queda a su elección. En definitiva tenemos... y otra cosa que se comentó ahí en el chat, que preguntó alguien, es si es mejor usar div class header o header. Es lo mismo, en definitiva. En HTML5, que es la última versión de HTML, se agregaron varios tags, como div, ya vimos que es un tag, strong es un tag, y muchos más. Uno de ellos es header. Se llaman tags semánticos, que se refieren a tags que son más verborrágicos, digamos, hablan por sí solos.
un div puede ser cualquier cosa, puede ser un header o puede ser un borde. El header es un header. Yo igual acostumbro a usar div por práctica personal. Ahí lo agrandé un poco. Diferencia entre CSS y CSS3. CSS3 incorporó ciertas propiedades nuevas que, por ejemplo, que CSS no tenía. Por ejemplo, display flex, que es una que vimos así. Bueno, vamos a meterle un poco de turbo a esto. Entonces, tenemos un div que contiene todo el header, un div que contiene el contenido. Vamos a ponerle acá contenido. Bien. Y habíamos visto en el CSS que tenemos el header que ocupa el 100% del ancho, 100%, un alto que es fijo, 718, que lo vimos en la clase anterior, que era lo que ocupaba en el diseño, que es lo que en teoría deberíamos respetar, y un fondo. Agarramos una imagen de Google, en este caso, de internet, la pusimos en la propiedad background entre URL para que sea el fondo de una imagen, y les mostré esta propiedad que se llama background size cover, que lo que hace es acomodar la imagen para que entre completa. Si nosotros sacamos esto, por ejemplo, van a ver que la imagen se ve más grande, y lo que nosotros queremos es que se vea completa. Que se vea completa significa que se redimensione de alguna manera en particular. Esa manera en particular es este cover, que si les interesa más pueden buscar en Google background size cover y ver qué tiene. Pero por ejemplo, otra opción es contain, que van a ver que cambia. No me quiero meter acá en detalle en eso, pero pueden buscarlo. Y usamos background position, que es para ver, una vez que se redimensiona la imagen, cómo se ubica la imagen. Si nosotros sacamos esto, van a ver que se ubica de una manera en particular, y si lo ponemos, bueno, no fue el caso. ¿Qué pasa? Estaba cargando la imagen. En definitiva, background position es para ubicar la imagen en alguna posición en particular. Por ejemplo, si ponemos center, la ubica en el centro. Es como que si la imagen estuviese, la imagen midiera más, agarra solo el centro. En definitiva, elegimos center bottom, que es center horizontalmente y bottom verticalmente. Siempre es horizontal y vertical. O sea, horizontal, espacio, vertical. Repito, si no entienden parte de todo lo que estoy diciendo, no se preocupen, ya lo van a tomar más. Estoy diciendo un poco más rápido para poder llegar a la parte de JavaScript. Vamos a ver el borde, que ya habíamos visto bastante, así que lo voy a hacer un poco más rápido. Otra cosa que les había comentado es que por defecto el navegador, como ya habíamos visto, por ejemplo en H1, H2, H3, H4 y H5, define unas reglas de CSS para que midan determinado tamaño. Del mismo modo, el navegador define que por alguna razón el body tenga de margen, en este caso, 8 píxeles. ¿Cómo hacemos para arreglar esto? Bueno, venimos a nuestro CSS y decimos que el body lo pisamos, se llama pisar o sobreescribir, decimos que tenga 0. Entonces venimos acá y digamos lo que pasa en particular es este espacio que ven acá, que lo arreglamos poniendo body margin 0. Bien, vamos a ver el borde rápidamente. Ya vimos que el tema de posiciones absolutas y relativas, así que lo voy a hacer un poco más rápido, pero vamos a setear posición relativa al header para que el borde pueda tener una posición absoluta que sea dependiente de ese mismo, y vimos que tenía de distancia 48 píxeles en todas sus extremidades. Entonces ahí tenemos un div que ocupa lo que tiene que ocupar el borde. En este caso vamos a querer que sea 2 píxeles, vamos a decir que sea blanco o así blanco, y que sea redondeado en 4 píxeles. No, perdón, no. Ahí tenemos el borde. Bien. Después vamos a cambiar una pequeña cosa,
En vez de ponerle borde a este div, que es el borde, vamos a ponerle contenido. Vamos, header content. Header content. Y adentro vamos a poner el contenido, que es el título y la famosa flecha. Entonces, en vez de borde vamos a poner el header content. Bien. Y acá adentro podemos escribir el título. En este caso vamos a poner un H1, manuscritos digitales. Está acá. Y lo que queremos hacer en definitiva es ubicarlo abajo de todo. O sea, tiene que estar primero el título y después la flechita. Para eso vamos a crear otro div que se llame header content title, donde vamos a ubicar el H1. Por ahora no pasa nada. Y lo que vamos a hacer con este header content title es ponerle position absolute bottom 0. Entonces ahí se va a ubicar abajo de todo. Estas son estrategias, por decirlo de algún modo, que elegí usar. Si usaran otras está perfecto. Tampoco me quiero detener a explicar cada una. Si tienen alguna duda, si quieren anótenlas y después las charlamos. Pero para meterle un poco y poder llegar a lo otro. Por ejemplo, acá me veo ante la duda de qué pasa. Porque, digamos, si yo puse bottom 0, esto debería ubicarse justo abajo, justo arriba del borde. Entonces en este caso lo que se llama debuguear es venir acá y decir, bueno, ¿qué pasa? Usamos el inspeccionador de elementos, que es con clic derecho inspeccionar. Apretamos en este iconito y podemos ir seleccionando los tags que tenemos. Entonces venimos a H1 y como ven acá, los H1, como pasaba con el body, tienen por defecto algunos márgenes definidos que no queremos que los tengan. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos acá H1 y lo pisamos. Margin set. Y de paso voy a bajar esta imagen, así no me pasa eso todo el tiempo porque la está recargando. Cualquier otra forma es válida y depende. Lo que uno en definitiva debería querer lograr. Ahora voy con eso. Vamos a ponerle header.jpg y acá en vez de llamar esto vamos a llamar header.jpg. Se está bajando. Que me marcando internet. Ahí está. Digamos, bien, uno podría, en vez de poner esto, position absolute bottom 0, decir, bueno, eso, algo así como lo que dijeron ustedes, que sería, por ejemplo, margin top, no sé, 650 píxeles. Y ir acomodándolo, ¿no? 600, 580, y ahí más o menos. El problema de esto es que si nosotros, esto funciona bien ahora o sea, es como que depende del tamaño que definimos arriba que mide el header. Funciona. El problema es que si el día de mañana venimos y decimos, bueno, el header quiero que tenga un poco más tamaño, esto va a dejar de funcionar. Entonces la idea es, el objetivo, lo ideal sería programar todo de modo que si cambiamos algo que definimos, o sea que definir las cosas una sola vez. Entonces si nosotros tenemos esto así, por ejemplo, un position absolute bottom 0, si cambiamos esto por 818, va a seguir respetándose. Estoy yendo bastante rápido. Si es así y prefieren que vaya más lento, avísenme en el chat. Lo estoy haciendo con la idea de poder llegar rápido a JavaScript, pero capaz es preferible ir un poco más lento. Bueno, en tal caso seguimos. Entonces, nosotros tenemos el título acá y ¿qué queremos? Bien, lo que queremos es generar este espacio entre el contenido, entre el header, perdón, entre el borde del header y el título. Entonces vamos a ponerle un margin de 36 píxeles. La idea de esto sería medirlo a ojo, pero bueno, como lo diseñé yo me acuerdo que eran 36. Y está acá. Vamos a poner esto en blanco.
vamos a usar una cosa que aprendimos en algún momento, que es, si yo pongo acá H1, lo que estoy diciendo es ponerle estilo a todos los H1 que están adentro del header content type. Como hay uno solo, le va a aplicar los estilos a este y va a funcionar. Vamos a ponerlo en color en blanco. Vamos a ponerlo en minúscula. Bueno, hay una propiedad para poner todo en minúscula que es text transform lowercase, que lo que hace es mandar todo en minúscula. Y lo vamos a poner un poco más grande. 42. Bien. Vamos a la famosa flecha. Vamos a crear un div que se llame arrow, flecha en inglés. Que en principio la flecha, bueno, vamos a ver la flecha. ¿La flecha qué es? En principio es un rectángulo, ¿no? Es un rectángulo que mide 2 píxeles de ancho y más o menos, creo que eran 150. Sí, 130 de alto. ¿Qué vamos a hacer? Eso. 2 píxeles de ancho y 130 píxeles. Sí, de alguna manera genera confusión. Les explico brevemente por qué hice esto con lowercase, con text transform lowercase. Esto es porque los motores de búsqueda, por ejemplo Google, lo que hace es viene acá, digamos, no ve la página, sino que ve el código de la página. Y es mejor que el código de la página esté, entre comillas, prolijo. Entonces, los cambios de ese estéticos, hacerlo con CSS y no en HTML. No, tampoco es tan relevante. Bueno, entonces, ancho 2 píxeles, alto 130 y ¿qué color tiene? Blanco. Bueno, ahí tenemos parte de la flecha. Vamos a ponerle un margin bottom al H1 para generar este espacio que existe entre las dos flechas, que va a ser de nuevo 36 píxeles. Y ahora viene la cabeza de la flecha, arrow head, que es probablemente lo que habrá generado dolores de cabeza. Bien, para hacer esto, en principio, ¿qué queremos? ¿Qué es esto de abajo de la flecha? Es un rectángulo de más o menos 2 píxeles de ancho y de alto serán 10, si queremos. Rotado y debajo de la flecha. Para que algo esté debajo de la flecha, como hemos aprendido, tenemos que decir relativo a qué va a ser la posición absoluta que va a tener la flecha, el elemento. Botón 0. Y vamos a ponerle background negro para ver que está acá abajo. Bien, entonces acá ven que está esto negro de ahí, es eso. Hay una propiedad en CSS que se llama transform. Eso es para no poner U, por ejemplo. Que una manera de decir. Sí, es como que la parte estética siempre es mejor definirla en HTML, en CSS. Pero por el momento no se preocupen tanto por eso. Yo lo hago así porque como que estoy acostumbrado, pero no hay manera mala en ese sentido. Entonces, transform es una propiedad muy rica, entre comillas, de CSS, que tiene un montón de cosas para hacer y de cosas para jugar con cómo transformar los elementos. Una es rotate, que es para rotar, y nosotros vamos a rotarlo en 45 grados, que es justo la posición que tiene la flecha. ¿Ven? Vamos a ponerlo en blanco en vez de negro para ir viendo cómo la posicionamos. Ahí está rotada, ¿no? Vamos a correrla 2 píxeles a la izquierda. 3, perdón. Y ahí tenemos la famosa flecha. Hecha en CSS. Que, nada, si nosotros vamos cambiando las cosas, por ejemplo, en vez de ponerle margin bottom 36, a este le ponemos 60, la flecha se mantiene.
afecta ahí. Si, no sé, agrandamos el tamaño de la flecha acá y ponemos que mida 200 píxeles, también se mantiene y siempre está ahí abajo, impecable. Bien, ahí tenemos el header terminado. Podríamos agregar, me voy a dar el gustito de agregar una boludez más, que es agregarle un pequeño filtro de oscuridad a esto, porque vi que a varios les pasaba que el texto no se veía acá claro, como contrastaba, como bien pasa acá. Entonces para eso podríamos llegar a hacer, acá en el header podemos poner header filter div, que queremos que ocupe el 100% del tamaño del header, ¿no? Entonces usamos position absolute, left 0, top 0, right 0, bottom 0. Igual que usamos con lo del borde, pero acá 0 para que ocupe siempre todo. Background negro, ahí va a ocupar todo. Y usamos la propiedad opacity y ponemos, por ejemplo, la propiedad opacity recibe valores entre 0 y 1. 1 es que se vea totalmente como es, y 0 es que no se vea nada. Entonces vamos a poner por ejemplo 0.3, un poco más capaz 0.5, y ahí le generamos un filtro de colores. Bien, ahí tenemos nuestro header, nuestro bello header. Y vamos a pasar, bueno, la idea era terminar i30 con esto. No vamos a poder, pero vamos a hacer la parte del contenido abajo. Tranquilamente, por ejemplo, algo que podríamos hacer y que sería bastante ordenado es dividir nuestros estilos, ¿no? Y decir, bueno, este estilo va a ser solo del header, ya que para separarlo y que sea más prolijo. Lo vamos a hacer para jugar con eso. Incluso podemos crear una carpeta que se llame styles, agarrar este archivo y ponerlo todo dentro de crear un header.css, poner acá todo. Y en vez de llamar a style, vamos a llamar a styles header. Y ahí está todo. Ah, ¿qué pasó? Se rompió la imagen porque header ahora está en otra carpeta. Esto tampoco lo vimos, perdón que estoy yendo tan rápido, pero bueno, quiero llegar a eso. Para ir a una carpeta atrás, una vez que uno se refiere a archivos, se usa esto, .. que es, en vez de header acá, sería en esta misma carpeta. Como queremos que sea en el padre, parecido a lo que vimos de elementos de padre e hijo, ahí al padre se pone .. y ahí, perfecto. Bueno, y vamos a crear otro archivo que se llama content.css. Esto es solo para que sea un poco más claro y que los archivos estén separados cada uno según lo que hace. Bueno, content. En principio, ¿qué tiene content? Content tiene los posts adentro, pero todo está con un margen de nuevo 48 píxeles entre que arranca la página y que arrancan los posts. Entonces vamos a poner content margin 48 píxeles. Y no anda. Me faltó agregar el archivo nuevo. Bien, entonces ahí tenemos el contenido. Cada post va a ser un div, claramente. Entonces vamos a crear el primero, article, y cada post va a tener una imagen. Vamos a ponerle la misma de antes para que sea más fácil. Mi vecina va a tener un título. Miento, primero va a tener la descripción. Vamos a ponerle details, que dice manuscrito Lucho el 20 de 12 de 2019. Y un título que sea el título del post. Bien, bueno, ahí tenemos el primer artículo hecho en HTML. Acá lo vemos que quedó totalmente deformado. Ahora vamos a darle un poco de forma. Para eso vamos a definir primero article. Vamos a definir, primero voy a ir definiendo las cosas que va a tener article, y después vamos a ponerle a cada una todas las propiedades pertinentes.
Vamos a ponerle un estilo a las imágenes que están dentro de Article, que son esta imagen en particular, digamos esta y esta. Vamos a ponerle otro estilo al H1, que es el título, y otro a Details. Acá que hago de nuevo lo mismo. Todos los divs que tengan como clase Details, que estén adentro del div que tiene como clase Article. Bien, entonces hasta ahora no pasó nada. Bien. Vamos a definir primero que... Bueno, primero vamos a crear el resto de los posts en HTML. Ahí está. Vamos a crear primero una... Como ven acá tenemos dos filas de artículos. La primera tiene 2 y la tercera tiene 3. Entonces vamos a crear un div que se llama First Row, que tenga todas las primeras. En el primero, respetando lo que dice el diseño, va a haber dos posts, dos artículos, uno que se llame así y otro que se llame... Bueno, para que sea más sencillo, bueno, lo voy a hacer con este solo y los demás van a tener 13 días y solo. Y la imagen va a ser la misma para que sea más sencillo. Y el segundo también va a tener 3. Repito, estoy yendo bastante rápido, pero quiero llegar con tiempo a JavaScript, que es lo más que va a ser más divertido que esto. Entonces tenemos first row y tenemos zero row. ¿Cómo es lo de los cierres de div? Porque tenés muchos cerrados uno abajo de otro y uno al lado de cada uno, digamos. No entendí bien la pregunta. Y aprovecho para tomar algo. Bueno, seguimos. Entonces, otra cosa que vamos a agregar acá, ya que estaba viendo, el programa no se confunde por ver tantos div. ¿Sabe a cuál pertenece cada cierre? Sí, sí. No se confunde. Exacto, porque el navegador, digamos, sabe cuando tiene que... O sea, primera cosa, yo podría escribir esto así, tranquilamente, y como vamos a ver ahora, va a funcionar. O sea, si yo escribo todo una cosa al lado de la otra, va a funcionar igual, es lo mismo. No hay diferencia. Porque el navegador sabe que cuando, por ejemplo en este caso, vamos acá, en este caso, esta cerrada de div, ¿a qué div cierra? Bueno, al primero, digamos, al que engloba todo este contenido, que es este. Si ustedes, por ejemplo, aprietan arriba del elemento, van a ver que se subraya acá la palabra div. No sé si lo llegan a ver en el stream. Se subraya cuando arranca y cuando termina. Eso es una herramienta que nos da el Sublime en este caso, para saberlo. Pero el navegador lo sabe porque, nada, también lo podríamos saber nosotros, digamos. Nosotros sabemos que este div cierra este, ¿por qué? Porque el contenido de este div es este, entonces, digamos, cierra al que abrió antes de ponerse el contenido. La herramienta que nosotros tenemos para que esto sea más legible es lo de la indentación, que hice tanto hincapié antes y ahora, que es esto de, o sea, nosotros sabemos que este div, por ejemplo, cierra a este, digamos, es como que, ¿por qué? Porque esto está indentado, y es como que la jerarquía está corrida un poquito a la derecha. Por eso es tan importante lo de la indentación, para no marearnos nosotros. Bueno, seguimos. Lo que les iba a decir, creo que no lo habíamos hablado. A la hora de poner clases, podemos poner más de una clase a un mismo elemento. Y la forma de agregar múltiples clases, la forma de dividir las múltiples clases es con un espacio. Entonces a esta, para que sea, ahora vamos a ver por qué, vamos a agregarle row a esta y a second row. Entonces,
Este div va a tener dos clases, first row y row. Si nosotros definimos algo a row, se lo vamos a definir tanto a este como a este. Esta es otra herramienta que nos da el Sublime en este caso, el editor de texto, que es que si apretamos una palabra nos va a aparecer donde está repetida, remarcándola. Y otra herramienta que nos da es esta de colapsar. Entonces el contenido de un determinado elemento, entonces podemos abrirlo y cerrarlo. El ancho y la indentación da igual, siempre es una decisión del programador, como les digo. Si uno quiere no intentar, puede, pero es peor, porque el próximo que lo abra pueden ser ustedes o puede ser otra persona, no va a entender nada. Actualmente se usa, está como de moda hace ya algunos años, que sea de dos espacios para intentar. De hecho acá abajo, no sé si se llega a ver, dice 2. En el pasado, de hecho, se usaba 4. Entonces era como... O sea, eran como que estaban así las cosas. Y era más claro, pero bueno, de alguna manera se cambió y yo de alguna manera también estoy de acuerdo. Pero bueno, no viene tanto el caso, si yo estoy de acuerdo o no. Entonces, recapitulando, tenemos nuestras dos filas. La primera fila dice first row, la segunda dice second row. Estoy pensando que esto probablemente no sea necesario. Tengan en cuenta que esto lo estoy haciendo con ustedes, así que no es que lo tengo preparado. Y probablemente lo saquemos, pero bueno, ahora vamos a ver bien por qué. Volvemos. Vamos a definir el estilo para row. Y una propiedad que ya vimos, que la voy a usar acá porque va a ser mucho más sencillo, es esto de display flex. Que lo que hace es hacer que que el contenido de lo que tiene display flex se acomode medio automáticamente y mágicamente. Vamos a ver de qué se trata. Display flex. Bueno, no mucho porque está todo este quilombo que tenemos acá que ya vamos a resolver. Bien. Con otra propiedad que ya vimos, para los que no la vieron, no la entendieron, la vuelvo a explicar brevemente. Flex 1 lo que implica es, dividir, cómo se va a dividir el espacio que tiene el navegador, en este caso el ancho. Si le ponemos Flex 1 a todos los elementos que tenga para organizar, implica que todos van a tener el mismo ancho. Entonces va a resolverse equidistantemente el espacio, el ancho. Ahora vamos a verlo mejor. Y por último, para que todo se solucione un poco, el problema que estamos teniendo acá, por lo cual no se entiende nada, es que las imágenes ocupan mucho espacio. Nosotros queremos que ocupe ¿qué espacio? Bueno, queremos que ocupe siempre el 100% del espacio que ocupa el padre, que es el artículo. Ahí ya empezamos a resolver un poco. Entonces, ¿cómo pasó esto? Se preguntarán. DisplayFlex de nuevo lo que hace es organizar el espacio de una manera mucho más sencilla. Y lo que les dice es, bueno, a los hijos de los elementos que tienen DisplayFlex, organícense como con algún criterio en particular según lo que ocupen, según lo que se defina. Si por ejemplo nosotros le ponemos, esto podemos jugarlo acá con el inspector de elementos, si a este artículo le ponemos flex 2, como verán, este va a ocupar más espacio que este que tiene flex 1. No, bueno, pero eso, no quiero que se frustren con todo esto. Lo estoy haciendo rápido para llegar a JavaScript, que vamos a hacerlo mucho más lento. Creo que esto va a estar bueno, más que nada capaz que lo vean grabado y puedan ir pausando. Si les parece, si no podemos ir mucho más lento, ir explicándolo de a poco. O si quieren podemos hacer como una pequeña consulta
mañana o algo así en alguno de estos días y hacemos esto mucho más lento. Pero bueno, capaz que fui muy ambicioso en querer meter esto y JavaScript juntos. No se frustren. Si quieren hacerlo de nuevo, sus propias cosas, háganlo de nuevo. Pero calma. Sí, yo lo subo después. Bueno, vamos a seguir. Ya está, como verán, prácticamente hecho. Está... No es invisibilidad. No quiero... Quiero decir esto solamente para ayudarlos. Yo trabajo de esto, entonces como es lo que hago. Y lo estoy haciendo rápido, realmente rápido, sin detenerme en muchas cosas. Así que si no entienden muchas cosas, es súper normal. Y incluso si quieren lo podemos hacer de nuevo más lento. Si les parece, vamos a terminarlo ahora y pasar a lo que viene. Y después podemos repasar un poco esto. También otra cosa que ya se los dije, este diseño que les di es particularmente complicado, digamos, no es una boludez, no es lo primero que se podría dar en un curso. Entonces, pero bueno, era parte del desafío de que se choquen contra la pared y puedan resolverlo. Así que les pido por favor que no se frustren, porque no hay por qué frustrarse, en definitiva. Qué grande. Bueno, sigamos. Sigamos, que nos queda muy poco. Vamos a separar, hacer la separación que hay entre artículo y artículo. Para esto voy a usar algo que probablemente también es como una materia filtro esta página. Vamos a aplicar lo que se llama márgenes, ¿no? Que ya vimos son espacios entre artículo y artículo. En este espacio, ¿qué margen queremos? El derecho. El margen derecho es margin right y creo que era más o menos de 16 píxeles. Un poco más. 22, 26. 26. Un poco más. 48. Bien. Ahora, tenemos un pequeño problema en este caso. Que es que, ¿qué pasa? Vamos a ir uno por uno. Cada artículo tiene a su derecha un espacio de 48 píxeles. Pero ¿qué sucede? En el último artículo, en todos los casos, hay un espacio que está de más. Y no queremos que esté de más porque es como que esto debería quedar encuadrado de alguna manera en este borde que está arriba, que es donde sí con el diseño y porque sí, pero como tenemos que respetarlo, Entonces están los que se llaman pseudo selectores. Esto, de nuevo, probablemente hay ya muchas maneras más fáciles de hacerlo. Lo voy a hacer con la manera que yo lo hago y lo hice. No se desesperen si no lo entienden. Tampoco es tan terrible. Que es... Yo lo que quiero, en definitiva, lo que queremos es al último elemento que tenga la clase article, al último elemento, digamos, de estos dos. Vamos acá. Estos dos elementos son hermanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque tienen el mismo padre. O sea, son hijos del mismo padre, entonces son lo que se llama hermanos. Al último de los hermanos, es decir, a este, queremos que no tenga este borde. ¿Cómo hacemos eso? Con el pseudo selector que se llama last child. Se pone 2 puntos y el pseudo selector. Repito, si no entienden esto no se hagan problema, hay maneras mucho más sencillas de hacerlo. Solo es para que quede grabado como está bueno, o sea, o es ideal hacerlo y después lo podrán ver en Google si quieren o preguntarme.
Y le vamos a poner un margen a la derecha de 0. Entonces ahí resolvimos el problema. ¿Por qué pasó esto? Porque este es el último, last child, último hijo. Es el último hijo de este padre. Entonces tiene margin right 0. A las filas vamos a ponerle un margin bottom para que haya este espacio de separación entre artículo y artículo. Margin bottom de 48 píxeles. Bien, estamos cerca. Y después tenemos details. Tiene que ser, vamos a ponerle un font size de 18 píxeles. Esto lo estoy haciendo a ojo, pero está más o menos bien. Podemos llegar. Vamos a ponerle de nuevo lo de text transform lowercase para que poner todo en minúscula, que es lo que nos pidió el diseñador en este caso. Y lo vamos a separar de la imagen usando margin top 16 píxeles. Bien. Y le vamos a poner una font family. Vieron que yo les mostré, para hacerlo más sencillo, les mostré en el video anterior que uno puede poner sans serif y elige automáticamente la font sans serif de su computadora. Brevemente, las fuentes, las tipografías se dividen entre varias categorías de tipografías. Las más conocidas son serif y sans serif. Creo que hay algún que otro diseñador en el chat que va a poder detallar un poco más de esto. Pero las serif son estas que tienen esta forma más, no sé, bíblica, por así decirlo, es la palabra que se me viene a la cabeza. Y las sans serif son más como estas, que son más bonitas y de ver. En este caso sans serif elegimos para que tenga este estilo de fuente. Y nos queda el H1, que es el título, que de nuevo lo vamos a separar de los detalles. 16 píxeles, más o menos. Ahí lo separamos. Text decoration underline para subrayarlo. Y también lo ponemos todo en minúscula lowercase. Bíblica no es la palabra del día. No hay palabra del día. Bueno, creo que hasta ahí estamos y tenemos nuestro blog. Si les parece, concluimos con esto. Si quieren hagamos una... Si alguien tiene alguna pregunta así como en particular, hágala ahora y vamos con JavaScript. Y aprovecho para tomarme lo poco que me queda de té. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto en particular? ¿O le mandamos a JavaScript? Té con cuchara. No, té con termo. Se podría atar la fecha de los manuscritos al título. ¿A qué te referís con atar? No entendí bien. Sí, ahí voy al HTML si quieren. Esto tranquilo, voy a subir al... ¿El título tiene position absolute? No, no. El título no tiene position absolute. El título... JavaScript, bueno, vamos con JavaScript ahora. El título no, no tiene position absolute. No sé bien a qué parte te referís, pero no tiene. Bien, quedó nuestra página, bastante bonita. La voy a subir sin... Si lo hicieron de otra manera, no se preocupen. Esta es una de las maneras de hacerlo, no significa que sea la que está bien. Y de nuevo, tengan en cuenta que es la página millón que hago. Entonces es como yo también me choqué la pared 2 millones de veces haciéndolo. Y la idea es no frustrarse y seguir intentando aprender. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa porque me quiero hacer más té.
Y seguimos con JavaScript. Si tienen algunas preguntas en el medio, háganlas. Y en el medio me hago un tecito.
Ahí estamos de nuevo. Confírmenme si se ve. Che, pregunta, ¿qué hago? Les consulto a todos y que opinen todos. ¿Mando como por ejemplo en el Discord que estamos por arrancar JavaScript? Porque no entró, es porque no quiere entrar. Ok, mando. Y cuando mando con everyone, medio que les llega un mensaje distinto, ¿no? Como les llega, no sé, una notificación al celular o algo así. Pillo. Bueno, eso, si quieren... Ah, les llegan al Gmail. Si quieren a los que están acá, o bájense la aplicación o algo así. Otra cosa que estaría bueno, aprovecho para decirles antes de arrancar con JavaScript. Si les pinta, estaría bueno que tiren, como adoptemos la modalidad de que pongan como una reacción a los mensajes de anuncios, así me aseguro que como que los ven. Porque si acá somos 44 ahora, nada, tipo tirar... Porque a mí me da miedo que no vean los mensajes y eso. Bueno, música. ¿Qué música ponemos para JavaScript? Hay que bajarnos algo para JavaScript, ¿no? No, fueron 2 saquitos para el termo de antes y ahora reutilicé los mismos 2 sacos. Está bastante con poco gusto. Jazz de aeropuerto, eso me gustó, Ah, boludo, pensé que era que era un disco. ¿Lo es? Y Catriel podría andar, pero 4Play no conozco. Vamos con 4Play. Mamita, me van a bajar el canal de Twitch a la garcha. ¿Ponemos a Deoje? Sí, vamos a poner a Deoje. Escúchenlo, loco. Un artista emergente. Con Deoje no pasa nada. Escúchenlo, escuchen a esto. Sacó un disco ayer. Los invito a escucharlo. Segundo de Deoje. Y más. Bueno, JavaScript. No, posta silenciaron parte de los lavados. No, denme un segundo que voy a anotar. Voy a ver mis anotaciones. Cuando programa una web, el diseño que lo envía no es tuyo. Bueno, depende.
En general, las empresas más grandes tienen diseñadores que hacen los diseños y el que programa es como que se dedica a programar. Pero bueno, puede no pasar también. Repito, yo cuando hago algo, porque no sé si quiero hacer alguna idea que tengo, lo diseño yo. Está bueno saber diseñar. A mí me resulta también divertido y es como que tenés más control en definitiva. Bueno, vamos a hablar de JavaScript. JavaScript. Las tiendas online se hacen con JavaScript. Ahora vamos a ver bien qué es JavaScript. En la primera clase ya hablamos un poco de los lenguajes que existen para programar en web. Teníamos a HTML y a CSS. Me encantaría tener gente del otro lado para poder preguntarle qué es cada uno, pero no la tengo, así que lo voy a decir yo. HTML es para definir los elementos. Capaz que ahora va a ser un poco más fácil explicárselos porque estuvieron laburando con esto. HTML obviamente es para escribir qué es el contenido de la página. Y CSS es para darle el estilo. Me gustaría que pongan en el comentario del video del Twitch si antes no entendían y ahora lo entienden una vez que lo hicieron, o ninguna de las dos, o algo así. Dale, le bajo la música. Ahí está. Bueno, mientras tanto, mientras llegan los mensajes, sigo. Hablamos de un tercer lenguaje, que es el famoso JavaScript. De un tercer lenguaje que es JavaScript. Se entiende mucho más ahora. Perfecto, perfecto. Bueno, pero vieron, es parte de lo que pasaba y es parte de lo que probablemente pase con JavaScript. Así que si en primera instancia no entienden, no significa que no vayan a entender. De hecho, lo más probable es que sí. El tercer lenguaje que hablamos era bien. Esa es la actitud, Fede. El tercer lenguaje que hablamos es JavaScript, que de alguna manera es el lenguaje en el que el navegador o nosotros como programadores interactuamos con el usuario. El usuario es quien usa la página. En este caso somos nosotros porque la hacemos y la usamos. Pero en caso de Spotify, el que programa es el equipo de Spotify, el que lo usamos somos nosotros. La manera de interactuar con el usuario, de tener como una especie de ida y vuelta que tiene la página, es a través de JavaScript. JavaScript es el gran, entre comillas, lenguaje de programación, porque es un lenguaje de programación. Ya hablamos que hay como toda una discusión al respecto, super freak y super nerd, si HTML es un lenguaje de programación o no. La respuesta es no, porque es como que en HTML jamás programamos, sino que solamente definimos cosas, decimos qué cosas hay, pero no en ningún momento hacemos no sé, cálculos, en ningún momento definimos, les paso a dar conceptos que vamos a ver en esta clase, variables, funciones, esas cosas que sí tenemos en JavaScript. CSS es un poco más híbrido, es un pequeñamente más híbrido, pero tampoco nadie lo puede considerar un lenguaje de programación, como sí a JavaScript. Entonces los invito a introducirse a el primer lenguaje de programación que varios de ustedes van a ver. Para eso vamos a tener que volver a repasar brevemente hay como una versión de CSS que tiene elementos de programación, ¿no? Sí, se llama... hay varias versiones de CSS. Bueno, comento esto muy rápidamente porque no va a sumar nada, pero para que sepan, se llaman preprocesadores de CSS, que lo que hacen es le incorporan elementos de lenguajes de programación a CSS, y cada vez que nosotros trabajamos en eso, se convierte eso a un archivo CSS. Nada, un paréntesis que ya fue, no le demos bola a eso. Vamos a volver a la definición que nombramos en las primeras dos clases de algoritmos, que dijimos que un algoritmo es como una
secuencia de pasos que tiene que darse en determinado orden para cumplir determinado objetivo. Y la analogía que se suele dar es de una receta, que ya estarán quizás aburridos de escucharla porque lo dije 2 o 3 veces, pero en una receta tenemos una serie de pasos a cumplir que tenemos que cumplirla ordenadamente para llegar al objetivo que deseamos. Y también hago hincapié en la noción de objetivo, y lo van a ver más claramente cuando se pongan a programar en JavaScript, pero es como muy fundamental el hecho de saber qué quieren hacer. Por ejemplo, ya vieron las dificultades que se presentan cuando te muestran un diseño y te dicen, bueno, este es el objetivo, vos tenés que lograrlo, tenés que hacer el proceso para lograrlo. Si no tuviese ese objetivo, no sería muy difícil hacer algo. Lo mismo va a pasar con JavaScript. Bien, vamos a hacer lo primero que podemos hacer en JavaScript. Otro temazo. La primera boludez que vamos a hacer en JavaScript la vamos a hacer en el navegador. Si ustedes abren esto, si quieren, no lo hagan ahora. Solo vean en la pantalla y después lo pueden hacer en sus computadoras. Si ustedes van a inspeccionar el elemento, abren la consola, abren se llama esto como la barra del desarrollador. Tienen varios tabs acá, varias pestañas. La primera es elementos, la segunda es consola. En la segunda consola van a ver acá que ya empieza a hablar de JavaScript. Adentro de esto podemos programar en JavaScript y lo vamos a hacer para jugar, para ver brevemente qué se puede hacer con JavaScript. Por ejemplo, podemos... Estoy pensando en qué orden lo voy a hacer esto. Pausa. Vamos a volver primero a esto. Si tienen papel y lápiz es el momento para sacarlo y anotar estas cosas que voy a decir. Vamos a ver el primer concepto bastante fundamental de programar, que es el concepto de variable, antes de ver cómo se hace en JavaScript. Una variable es un espacio que tiene un contenido y un nombre y un tipo. ¿Ok? Digamos, una variable es como un espacio en la memoria de la computadora. La memoria de la computadora tiene muchos espacios y cada uno de esos espacios puede ser ocupado por una variable. Vamos a hablar un poco en el aire primero y después lo bajamos a tierra en JavaScript. Por ejemplo, puede haber una variable que se llame nombre y que el contenido de esa variable sea Luciano. Entonces, esa variable se llama nombre, tiene como contenido Luciano, y como Luciano es un texto, el tipo de esa variable va a ser texto. Puede haber una variable que se llame edad. El contenido de esa variable de edad puede ser 23. Y como el contenido de esa variable es un número, el tipo de esa variable es número. ¿Ok? El contenido de esas variables puede cambiar. Digamos, ayer podría ser la variable nombre podía tener como contenido Luciano y mañana puede tener como contenido Ariel. Ok, teniendo en cuenta eso, que una variable es un espacio en memoria que tiene un nombre, un contenido y un tipo, ahora sí vamos a ver qué es una variable en JavaScript. Vamos a definir una variable en este caso y vamos a decir esto que hablamos: nombre igual y entre comillas Luciano. Bien, ¿qué dice acá? Bueno, definí la variable nombre con el contenido Luciano. ¿Cómo lo hice? Usando el igual de por medio, que lo que hace es asignarle un valor a esta variable que se llama nombre. Vamos a agregar otra variable que se llame edad. Y en este caso el tipo de variable de nombre es un texto. ¿Por qué? Porque Luciano es un texto. ¿Cómo me di cuenta que es un texto? Porque está entre comillas simples o comillas dobles. Es exactamente igual en este caso. Está trabado el... No me asustes, viejo. Vamos a definir una segunda variable que se llame mi edad. Los nombres de variables nunca pueden tener espacios, siempre es en una misma
digamos, no hay espacios. Por eso se suele usar las mayúsculas para diferenciar entre que termina una palabra y empieza otra. Mi edad igual 23. Vamos a definir otra variable que se llama tu edad igual 22. Bien, entonces acá tenemos tres variables definidas, ¿no? Tenemos la variable nombre, la variable mi edad y la variable tu edad. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos sumar mi edad más tu edad. Y acá la consola nos devuelve 45. ¿Qué es 45? El resultado de 23 más 22, obviamente. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, puedo decir, bueno, mi edad ahora vale 40. Y mi edad más tu edad ahora vale 62. ¿Por qué? Porque el valor de mi edad es 40, el valor de tu edad es 22 y el resultado de 22 y 40 es 62. Guión bajo sí se puede usar para definir el nombre de una variable, podría ser tranquilamente así. Son nomenclaturas, se llaman, a la hora de definir nombres de cosas a la hora de uno programa. Yo elijo usar la otra, pero sí, pueden usar cualquiera. Bien. Por último acá, y ahora pasamos a ver un poco más JavaScript de la manera que estábamos viéndolo y aplicado a nuestro blog. La consola, de nuevo, ¿mi edad viejo se anula? Bueno, buena pregunta. No, lo que pasa es que se sobrescribe el contenido. Es como que había una cajita en la memoria que se llamaba mi edad y que tenía como valor 23. Bueno, ahora cuando escribimos mi edad igual 40, el valor de 23 se pisa, no existe más y ahora vale 40. Es decir que se sobrescribe, se reemplaza el valor. Por último, el otro tipo de variable es numérica. Exacto. Nombre es un texto y mi edad es número. Ahora le vamos a poner un poco más de nombres a eso. Bien. Les quería contar que en la consola de JavaScript ustedes pueden hacer estas boludeces de jugar un poco con eso para ir probando cosas. Vamos a pasar a nuestro plano más real, que es Sublime. Lo primero que vamos a hacer es, desde HTML, vamos a crear, si quieren, una nueva carpeta que se llame clase 4A. Vamos a agregarla acá, como les mostré hoy. Y vamos a crear un nuevo archivo, un archivo HTML. ¿Por qué? Porque todas las páginas son HTML. Digamos, no existen páginas CSS, por ejemplo. Ustedes dirán, bueno, pero programamos CSS. Sí, pero siempre a través del HTML. Es como la puerta de entrada que tenemos hacia las páginas web o hacia las aplicaciones web. Siempre es HTML y a partir de eso se puede ramificar en otras cosas. Creamos nuestra página HTML, nuestra famosa estructura básica. Jugando con JavaScript. Hola. Abrimos nuestra página HTML que va a ser 4A. Bien, y tenemos la página HTML. Ahora, la manera que tenemos para ejecutar JavaScript desde HTML es a través del tag script, que es muy similar. ¿Por qué le sacas el doctype va o no va? Sí, bueno, algún día podríamos hablar de eso. No es por nada en particular, es para no marearlos con el tema de que yo les dije que era solo un HTML, pero pueden dejarlo y es exactamente igual. De manera parecida a que, no sé si ustedes se acuerdan, teníamos el tag style, que era donde definíamos el CSS y después lo pasamos o sea, reemplazamos eso por el tag link, que nos permitía definir CSS en otro archivo, y lo cual era mucho más prolijo porque estaba aparte y podíamos modificarlo. Tenemos el tag script type text JavaScript, lo que nos dice es que vamos a ejecutar un script, que es como un programa, por así decirlo, y acá podemos definir nuestro archivo JavaScript.
¿Cómo lo vamos a probar? Solo esto para mostrarles, pero alert es una función, ya vamos a ver que es una función, no le den mucha bola a esto, y que muestra un mensaje. Esto es solo para mostrarles que está andando el JavaScript, ahora vemos que es JavaScript y todo, pero bien. Podemos definir todo nuestro JavaScript acá, tranquilamente, pero como queremos ser un poco más prolijos, vamos a hacerlo en un archivo aparte. Vamos a poner main.js y vamos a pasar el alert a un archivo aparte. Bien, entonces acá tenemos nuestro archivo HTML que linkea, es como hicimos con CSS, lo mismo, pero con JavaScript. Entonces guardamos, ya no le vamos a dar mucha bola por el momento al archivo HTML, vamos a centrarnos en JavaScript y tenemos nuestro archivo JavaScript que tiene esto de alert, que ahora vamos a ver bien qué es, pero ahí comprobamos que funciona, es decir, nuestro archivo HTML está conectado con el JavaScript. Bien, bueno, vamos a hacer un poco de lo que hicimos antes, ¿no? Para probar que todo esto funciona. Vamos a definir una variable que se llame mi edad, que sea 23, una variable pausa. En cada línea, digamos, cada vez que nosotros terminamos de una sentencia, lo que se llama una sentencia, que es una línea de código, tenemos que avisarle al que lee JavaScript, no a la persona que lo lee, sino a la computadora, al navegador, que terminamos de hacer algo. Entonces, por ejemplo, nosotros acá decimos, nuestra operación es, a la variable mi edad la definimos y le ponemos como variable, como contenido 23. Bueno, una vez que termina eso, ponemos punto y coma. Igual que en CSS, lo mismo. Entonces tenemos mi edad igual 23, punto y coma, tu edad igual 25, punto y coma. Y ahí definimos nuestras dos variables. Entonces nuestra memoria tiene una variable que se llama mi edad, que tiene como valor 23 y es del número. Tu edad, que es una variable que tiene como valor 25 y es un número. Y lo vamos a sumar, ¿no? Ahora, para sumarlo, nosotros, bueno, podemos usar lo que les mostraba antes, que es la primera función que vamos a ver que existe en JavaScript. Ya vamos a ver que es una función, que es alert, que lo que hace es, nos muestra un mensaje en el navegador, un mensaje que salta ahí y nos muestra. Si nosotros ponemos alert, mi edad más tu edad, punto y coma, tenemos acá y tenemos 48, que es el valor ese. Bien. Otra manera de comunicarse que tiene JavaScript con la página, con el navegador, otra función, ahora vamos a ver qué es una función, es la de console, acá, en la consola. La manera de comunicarse con eso es escribir console.log, que es escribir en la consola, y vamos a poner lo mismo, mi edad más tu edad, punto y coma. Vamos a sacarlo de alert porque es un poco invasivo, y ahí en la consola tenemos 48. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí coméntenme si vamos más o menos bien. Muchas de las partes no se entenderán y se van a entender de inmediato. Bien. Estamos mal, pero vamos bien. Bueno. Un toque HTML, sí. Ahí está HTML. Sí, el alert es súper invasivo. Por eso propuse usar el console log, que es mucho más amigable, más chill. Bueno. Les contaba que el console log es una función. ¿Qué es una función? Una función es otro concepto. Nosotros hasta ahora tenemos variables, que es una variable espacio para guardar datos. ¿Está bien? Una variable tiene un nombre, un tipo y un contenido. Hasta ahí es lo que vimos. Tenemos también funciones. Esto es de JavaScript y es de todos los lenguajes de programación del mundo. Así que lo que están aprendiendo ahora les va a servir para programar en cualquier lenguaje de programación
del mundo, cada lenguaje tiene sus particularidades, pero son conceptos universales, por así decirlo. Todos los lenguajes tienen variables, tienen funciones, tienen objetos. Ya vamos a ver qué son cada una de esas cosas. Las funciones. Las funciones son conceptos del código que reciben un valor, reciben ciertos parámetros, reciben cierta información y devuelven otra. Lo que se suele decir es que reciben datos y devuelven información. Reciben datos, los procesan y devuelven información. Vamos a ver nuestra primera función. Para definir una función en JavaScript usamos la palabra function. Vamos a poner el nombre de la función. En este caso vamos a hacer una función que lo que haga sea sumar. Sumar. Función sumar. Entre paréntesis van a ir los que se llaman los parámetros de la función, que son los datos que recibe. Que van a ser número 1 y número 2. Bien. Entonces la función, ¿qué objetivo va a tener? Como les decía, que es fundamental saber el objetivo que va a tener las cosas que vamos haciendo. En este caso, lo que vamos a querer que haga esta función es sumar estos dos números que recibe. Corchetes, llaves, perdón. Llaves o corchetes, llaves se llaman. Sí. Llaves, y acá lo que ponemos acá dentro, en el contenido de la función, es el proceso que vamos a hacer que haga la función cada vez que la llamemos. Entonces, ¿qué pretendemos de una función que sume? Que calcule un resultado. Entonces, ese resultado lo vamos a guardar en una variable. Vamos a decir que el resultado va a ser igual a ¿qué? A número 1 más número 2. Punto y coma. ¿Y qué queremos que pase con este resultado? Que lo devuelva. Que la función procese lo que queremos que procese y que devuelva un resultado. Para indicarle al navegador o a la computadora qué es lo que queremos que devuelva, tenemos la palabra return, que es devolver resultado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros ejecutemos esta función? La vamos a ejecutar con algún número en particular. Este número puede ser 5 y este número puede ser 6. Entonces, el resultado en ese caso va a ser 5 más 6 y vamos a devolver ese resultado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, vamos a hacer que la suma va a ser sumar 5 y 6. Punto y coma. Entonces tenemos una nueva variable que se llama suma, que va a tener como contenido el resultado de la función sumar con los parámetros 5 y 6. 5 va a ser el número 1 y 6 va a ser el número 2. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabe? Bueno, porque acá lo explicamos con la coma. 5 va a ser el primer parámetro, que se llama número 1, y 6 va a ser el segundo parámetro, que se llama número 2. Y vamos a mostrar ese resultado en el navegador. Para eso usamos la función, que como verán también es una función como sumar. Ya vamos a ver un poco más de eso. Suma. Entonces, ¿qué hicimos acá? Vamos a borrar esto de paso. ¿Qué hicimos acá? Definimos una función que se llama sumar. Esa función sumar recibe dos cosas. Recibe dos variables, de hecho, podemos decir. Son dos elementos que van a cambiar. Una variable se llama número 1 y la otra número 2. En el interior de la función definimos un contenido, una variable que se llama resultado, cuyo contenido es la suma más, el operador matemático más, de número 1 y número 2. Y devolvemos ese resultado. Acá me falta un punto y coma. Y acá también. Esto, digamos, la función en sí no hace nada, o sea, es como un elemento que está ahí, sino que nosotros tenemos que utilizarlo. Entonces ahora decimos, bueno, definimos una nueva variable que se llama suma, que tiene como contenido el resultado de la función sumar con 5 y con 6. Y ahora lo que hacemos es mostrar el resultado, la variable suma, que es el resultado de sumar 5 y 6. Guardamos, vamos a ver qué pasa, y el resultado es 11, lo que esperábamos. ¿Qué pasó acá? El resultado de suma
vemos que es 11. ¿Por qué es 11? Bueno, porque estamos llamando a la función sumar de nuevo con los parámetros 5 y 6. Entonces, cuando el navegador ejecuta esta función sumar, lo que hace es llamar a este código en donde número 1 vale 5, número 2 vale 6, resultado entonces vale 11. Por ejemplo, eso podemos probarlo acá. Podemos poner console log resultado acá adentro y vamos a tener 2 11. ¿Por qué? Porque es el resultado del número 1 más número 2. Si nosotros ponemos número 1, o sea, logueamos, se llama loguear, número 1 acá va a valer 5. ¿Por qué vale 5? Bueno, porque es el primer parámetro que le mandamos a la función sumar. Si vemos el número 2, va a valer 6. Y es por eso que el resultado vale 11, porque estamos sumando 5 más 6. Bien. Hasta ahí estamos de acuerdo. Quedó claro, se perdieron mucho, fue bastante boludo. Bien, bueno, si... Buena pregunta, ¿por qué sumar en español? Los nombres de las funciones, digamos, los nombres de... Hay cosas que sí o sí tenemos que respetar, que curiosamente son las palabras que pone el editor de texto, Sublime, en cursiva. Nosotros para definir una función, digamos, acá, funciones, entonces vamos a escribir la definición de funciones para que quede guardado acá en el contenido este. El HTML un ratito, sí, ahí. Exacto, vos le decís qué cosa querés que loguee. Ah, ojo, la diferencia entre Java y JavaScript. Los dos son lenguajes de programación, pero son muy distintos. Uno es JavaScript y otro es Java. De hecho, JavaScript funciona en el navegador y Java en una computadora. No sé, en Windows, en Mac, en Linux. ¿Podés poner directamente console log sumar 5 y 6? Sí. Bien, si quieren lo probamos. Console log 5 y 6. 11. Eso fue un paso intermedio que hice para que sea más claro. Entonces tenemos que las funciones son conceptos o maneras de definir. No me sale la palabra para hablar de esto. ¿O qué hacen las funciones? Reciben datos y devuelven información. ¿Qué tienen las funciones? Tienen un nombre, tienen parámetros y tienen lo que retornan. Los parámetros son los datos, lo que retornan es la información. Para definir una función en JavaScript, escribimos function nombre, el nombre de la función, nombre de la función. Entre paréntesis los parámetros, parámetro 1, parámetro 2, vamos a poner param 1, param 2, llave, en el medio lo que sea, y retornar la información, algo. Eso es lo que hace una función. Si no se entiende, no se desesperen. Si lo entienden, joya, porque es como el concepto fundamental de todo esto que vamos a estar viendo. Vamos a ir cerrando, si les parece. Claro, sumar es el nombre de la función. Podría ser sumar o podría ser hola. Puede ser cualquier cosa. Si le pongo hola, va a funcionar igual. Los nombres de las funciones o de las variables no cambian el comportamiento. Solo son digamos, maneras de definir que tiene el programador para entender él y para que lo entienda otra persona. Por eso es como lo que les digo de que se suele programar en inglés, porque es como lamentablemente el lenguaje internacional, de modo que si yo programo en inglés y lo lee
un tipo de Rusia, también lo va a entender probablemente. En cambio, si lo escribo en español, probablemente no. Bien. Otra cosa que capaz le llama la atención, y un poco ya lo dije, console load de alguna manera también es una función que lo que hace es, en su interior, está definida con el navegador, como por ejemplo pasaba con esto de que H1, de nuevo, el navegador decía que tenía una determinada tipografía, un determinado tamaño. El navegador también define ciertas funciones preestablecidas. Una de ellas es console.load, por ejemplo, que lo que hace es mostrarnos en consola. Otra es alert, la que les mostraba antes, y como alert suma, lo van a ver en el navegador. Y varias otras más. Quería, por último, mostrarles los distintos tipos de variables que hay. Para ver el tipo de una variable, existe esto que se llama typeof, espacio y una variable. Acá lo ven, por ejemplo. Si pongo typeof de suma, que suma es 11, van a ver que es number, número. Entonces, eso, las variables tienen tipos. JavaScript tiene la particularidad de que es un lenguaje que lo que se llama no tipado. En muchos de los lenguajes, uno a la hora de decir, por ejemplo, bueno, suma es igual a sumar 5 y 6, tiene que decir, bueno, esto es un número, digamos, es como, de alguna manera tiene que aclarar que esto es un número. Es decir, tipo, esto de ahí va a ser un número. JavaScript no, automáticamente lo calcula. Dice, bueno, si el resultado de esto, de 5 y 6 es un número, suma va a ser un número. En otros lenguajes no. Eso es un paréntesis que no viene tanto al caso, pero está bueno saberlo. Pero les quiero mostrar más tipos de variables. Y con esto cerrar. Y después les voy a pasar como algún ejercicio para que puedan ir probando esto en sus computadoras. Vamos a abrir acá. Tipos de variables. Por ahora vimos texto, que se llaman string. Números. Perdón. Bien. Texto, que se llaman string. Después está lo que se llama integer, que son números enteros. 4, 5, 6, bla. Está lo que se llama float, que son números con decimales. Por ejemplo, 5.4, 6.2. De hecho, 6.0 también es un número con decimal, de alguna manera. Esto es ejemplo 1, 2, 3. Texto, ejemplo, hola, chau. Y acá viene lo más interesante o divertido. Están los que se llaman arrays. Bien. Array es una lista de variables. Es un listado de variables. Vamos a ver qué es un array acá. Esto lo vamos a comentar. Comentar significa que deje de existir ese código, digamos. Queda ahí, pero no, digamos, si yo guardo esto y corro esto en el navegador, no veo nada. ¿Por qué? Porque el navegador no le da bola a los comentarios. Si lo descomento, para comentarlo o descomentarlo uso control barra en el teclado y comenta y descomenta. Si lo descomento lo ejecuta, si lo comento no lo ejecuta. Entonces, les quería mostrar esto. Lista, por ejemplo. Vamos a hacer lista de números. Bien. Entonces, en una misma variable voy a guardar muchas variables. ¿Cómo es esto? Con las listas. Las listas se definen con las llaves. Entonces, con las llaves. Y el contenido de la lista, de los distintos elementos que contiene una lista, lo vamos a separar con la coma. Entonces, lista de números es 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, lista de números es una variable. Dale, ahora igual esto lo paso también por el Discord si quieren. Lista de números es una variable, es una sola variable que tiene como tipo array. Array es una lista que tiene 5 elementos. Tiene el primer elemento que es 1, el segundo que es 2, el tercero que es 3, el cuarto que es 4 y el quinto que es 5. Vamos a hacer un console log lista de números para que vean esto. Acá. Ven, acá entre paréntesis la consola les dice cuántos elementos tiene esta lista.
Y nosotros podemos acceder a cada uno de estos elementos de la lista. Sí, eso que pusiste ahí. Control, esa barra. O pueden hacerlo poniendo barra barra antes de cada línea de código. También se puede acceder a un elemento en particular de la lista, poniendo lista de números y entre llaves el número de elemento que queremos acceder de la lista. Ahora, el primer elemento es 0. Esta es una confusión, una probable confusión que puedan tener. Entonces, si nosotros accedemos al elemento 0 de lista de números, ¿a qué número vamos a acceder? A 1. Lo comprobamos guardando y viendo acá, que vemos que esto es 1. Es la ubicación del elemento en la lista, siendo 0 la primera. Si nosotros accedemos a, por ejemplo, a 3, o sea, lista de números, entre paréntesis 3, intuitivamente diríamos que vamos a acceder a este elemento, pero no, vamos a acceder a este, a 4. ¿Por qué? Porque este es 0, este es 1, este es 2, este es 3. ¿Bien? ¿Qué pasa si nosotros accedemos a 10, por ejemplo, no? Lista de elementos 10, o sea, el elemento 10 de la lista. Indefinido, no existe. Bien. Bien. Si les parece, creo que es suficiente por hoy entre lo del blog y esto. Quería darles un ejercicio con algo que no vimos, pero quería que lo investiguen y lo resolvemos al principio de la clase que viene. Que no lo vimos en absoluto, pero estaría bueno que lo investiguen. Digamos, también si lo buscan lo van a encontrar en internet, pero estaría bueno que intenten con papel y lápiz pensar cómo hacerlo. Y lo vemos en la clase del miércoles. Que es, el ejercicio es crear una función que se llame suma, que en vez de recibir número 1 y número 2, o sea, nosotros antes teníamos esto, ¿no? Resultado igual número 1 más número 2. Ahí está el resultado. En vez de recibir número 1 y número 2, reciba números. Que haga lo que sea y que resuelva el resultado. Y que si yo llamo a esto con una lista, vamos a crear no, lista o números con 5, 6 y 8, esto debería devolver 19. Porque 5 más 6 más 8 es 19. ¿Qué uso tiene console.log dentro de nuestras páginas? Ponele. Bueno, es una excelente pregunta. Ninguno. De hecho, por ahora, mi idea es que veamos los primeros conceptos básicos de HTML y después podamos entrar en particular en el blog, en cómo meter esto en el blog. Uno de los ejemplos que vamos a ver en el blog va a ser apretar esta flecha y que esto nos lleve acá, como pasa como pasa acá, esto, que apretamos acá y baja la flecha. Eso lo hice con JavaScript y eso es lo que vamos a ver. Y en definitiva les paso a dar la noticia de que todo, esta página que les mostraba, que yo hice por ejemplo por el trabajo, todo esto es JavaScript puro, digamos, es puro JavaScript. Esto, por ejemplo, que apoyar sobre acá y que aparezca esto, apretar acá y que esto cargue de nuevo, mover esto, todo esto es JavaScript, digamos, es JavaScript obviamente mezclado con HTML y CSS, pero toda la interacción del usuario, lo que les contaba, el hecho de que el usuario aprieta acá y acá se recargue esto, el hecho de que yo apriete acá y que se recargue toda la página, todo eso es JavaScript. Esto, por ejemplo, de que yo aprieto acá en este botón y cambie este contenido acá, todo eso es JavaScript, y la idea es que lo vayamos viendo aplicado a una página web que probablemente sea el blog o probablemente sea algo nuevo. No lo decidí todavía y lo voy a decidir hoy o mañana.
Pero puede tranquilamente ser una página nueva, un proyecto nuevo que hagamos. Y estoy más que abierto a que alguien diga algo que poder hacer, como alguna idea, y que la hagamos la vayamos haciendo todos juntos. Así que bueno, luego de 1 hora y 35, bueno, muestro una parte de JavaScript. ¿Qué puedo mostrar? Bueno, ven, acá hay cosas de JavaScript. Capaz algo... No, para, voy a mostrar algo más. Esto, por ejemplo. Digamos, sin que se asusten, es bastante parecido a todo lo que estamos viendo. Son funciones que tienen un nombre acá, reciben parámetros, algún tipo de parámetros en particular, devuelven cosas. No hay mucho más. ¿Cuándo te llevo a hacer toda la página? Y no, muy poco, o sea, una semana más o menos esta. No sé. Una página con datos del coronavirus en Argentina. Infectados sospechosos. Ah, eso podría estar bueno. Estaría bueno eso. Si quieren voy a armar un canal en Discord para que podamos debatir qué proyecto hacer durante el curso. Pero ese me copa. Pero si alguno tiene alguna idea nueva, la charlamos. Pero esa estaría piola. De hecho, entiendo que hay diseñadores dando vueltas. Si alguno se quiere mandar un diseño para el proyecto, y lo podemos hacer. Y hacemos ese diseño y armamos medio todos esa página. Vamos armando en conjunto. Podría estar bueno. Bueno. Nada. Lista de variables. Ejemplo 1, 2, 3. Bien. Terminamos ahí hoy. Espero que les haya gustado. Si no se entendió algo, canal de preguntas. ¿Tiene que tener un máximo y mínimo de complejidad del proyecto? No. Pero estaría bueno algo que podamos hacer. Eso. Teníamos la idea de con Atla hacer como una charla post clase, pero estuvo intensa la clase de hoy. Si a alguien le interesa, ponga sí. Si no, ponga no. Como una charla distendida con preguntas y esas cosas. Es más, estaría bueno si alguno de ustedes se quiere sumar a la charla. Lo llamo por Discord. A mí ya me duele la cabeza. Qué curioso, muchos sí, nadie pone no. No les creo a los que piensan que no y no lo ponen. Bueno, pará, voy a hacer algo. Corto el stream acá y abro uno nuevo, así queda este guardado limpito con la clase. Y abro uno nuevo con la charla. Ahora volvemos.